Hola a todos y todas, bien llegados y bien llegadas a otro capítulo de Tendencias Nakai. Ay, meca, no son tendencias Nakai, siento lo ye... ¿Cómo se llama? Les entrugues, hombre, lo del consultorio este de la Magui. Hoy tenemos una entruga que nos la entruga Yarina de Sama. Y la entruga es la siguiente, dice: ¿qué consejo Magui consejo me darías para conocer a los pas de la mía moza? Bueno, la verdad es que esta niña acaba de hacer pues y sacar un tema pero importante, como ya conocer a la tu futura familia, ¿no? En este caso. Entonces, como yo un tema así, pues aquí tengo un muy mágico que aparte de ser un juguete, pues mentalmente dame las respuestas na tiesta. Tengo que decirte que las primeras apariencias como un todo son fundamentales. Entonces, yo qué te aconsejo? Primero, ser tú misma sin perder la naturalidad. Eso sí, no hay que espantar a la suegra. Ser como tú, pero una versión más light. Hay suegres que tienen una tendencia al lloramiento dislocado al ver a la nuera. Entonces, pues sé tú misma sin perder la naturalidad. Y al final, mira, si no caes bien o caes y fatal o odiate a muerte, ¿qué más da? Al final ella va a tener que aceptarte tal y como es. Da igual si estás yoku como yo, si es más recatado aquí como Marcos que está aquí, o si es un faltoso como Bertuku. El caso es que si hay amor y te quiere, pues ala, tira ahí pa'lantre y ya está. Aquí nos llega desde producción un audio de un tal Óscar de Valladolid. Vamos a ver qué nos dice. Hola, soy Óscar y quería preguntaros si vosotros cuando os ducháis os laváis primero la cabeza y luego el cuerpo o sois personas de bien. Un saludo. Bueno, este rapaz ves que está un poco confundido, a pesar de que sea de Valladolid, querido Óscar. El caso es el siguiente: dices personas de bien, o sea, que si yo soy random, vaya vame, o cualquiera que lo esté viendo, que no somos personas de bien. Supuestamente somos personas de mal. Entonces, pues yo salgo aquí con mi gorro de ducha, que es este, ¿no? Este gorro, para que veas. Entonces, ¿cuál era la entruga? Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Óscar, el caso es el siguiente, ya que los expertos dicen que hay que lavarse por separado, es decir, primero la tiesta con agua calentina y después el resto del cuerpo, y nunca mezclarlo. Y en el caso de que te bañes o te duches de forma conjunta, hay que hacerlo así, primero la cabeza y después el cuerpo. También tengo otros datos para esta pregunta de un ser tan inteligente como yo, Óscar. Entonces, ¿por qué lo hay que lavar por separado? Bien, yo también camiento que primero bueno, ya va a ser cuerpo y por último la tiesta. ¿Por qué? Porque la tiesta es muy importante, aunque no lo sepamos cuando somos bajinos, pequeñinos y nos damos tortazos, pero ahí es muy importante, porque desde aquí sale toda la energía, todo el machine, todos los ciclos ricardianos, los del sueño y todo eso. Entonces, es pero importante lavarse siempre con agua caliente para no estropear el bien más preciado que tenemos, que es la tiesta. Y somos todas personas de bien. Con esta reflexión de lavarse la tiesta con agua calentina, de este Óscar y con la entruga de Yarina, pues dejamos. Vémonos en el siguiente capítulo. No son las tendencias de Magui, son las entrugas de Magui y el consultorio de Magui aquí en el Play Presta. No dejéis de dar al play.